Ok, la predicación se va a llamar Permanece contemplando al Señor, o permanece contemplando a Cristo. Si leemos Juan 15:7, Juan 15:7 dice así: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y es bien hermoso porque Jesús dice: si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pueden pedir todo lo que necesiten. ¿Qué necesitan ahorita ustedes? Bueno, dice Dios, ¿necesitan algo? Dice, permanezcan en mí y que mis palabras permanezcan en ustedes, y así pueden pedir todo lo que ustedes vayan a necesitar. Pero aquí, por ejemplo, la primera parte dice: si permaneces en mí. Permanecer en Cristo empieza en el mismo instante en que nosotros lo conocimos. Cuando nosotros conocimos a Cristo, cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros veíamos que llevábamos una vida vacía, una vida sin propósito, una vida con muchas situaciones conflictivas y no sabíamos qué hacer. Veíamos simplemente que los problemas, en lugar de arreglarse, se agrandaban, y veíamos que no teníamos seguridad de nuestro destino eterno. Digo, si me muero, ¿a dónde me voy a ir? Seguramente, en mi caso, yo decía, pues al infierno, seguramente. Entonces, el permanecer en Cristo, el primer paso es conocer a Cristo, conocer el amor de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer Juan 10:27, y miren lo que dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Cuando ya tienes a Cristo, Jesús dice: si tú eres mi oveja, vas a oír mi voz. No tu voz, no tu orgullo, no tu ira, no tu soberbia, no la voz de tus papás o de tus mamás, o de mi voz. No lo que te conviene, no lo que te gusta, mi voz. Porque ya cuando eres una oveja de Cristo, sabes que no hay nada más deleitoso que la voz de Él. Que lo que Él te diga va a llenar tu corazón como nada ni nadie lo puede llenar. Por eso dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces, el propósito de Dios es ir conquistando nuestros corazones para que en la medida que nos exponemos a Él, de una manera sin que te des cuenta, lo vas a empezar a seguir, porque te vas a enamorar de Él cada día más. Dice el 28, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. O sea, una vez que recibes a Cristo, dice Él, yo te voy a dar vida eterna. Desde que el momento en que recibes a Cristo, yo tengo todo planeado para que realmente disfrutes tu vida, y nada te puede arrebatar de mi mano. Ni tú mismo, ni tus errores, ni tus ignorancias, ni tus cosas equivocadas te pueden arrebatar de mi mano. ¿No nos da esto bastante seguridad y gratitud con Dios? Luego dice: mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y es bien hermoso porque primero dice: nadie las puede arrebatar de mis manos. Tú estás en las manos de Jesús y en las manos de Dios Padre también. Por eso, permanecer en Él es no que te mantengas haciendo cosas, sino que creas que al recibir a Cristo, nadie te va a separar de Él. Ni tu maldad, ni tu pecado, ni lo que diga una religión o otra religión, nada te puede separar de Él. Una vez que tú ya recibiste a Cristo como la única fuente de tu salvación y confiaste en Él y confiaste en su obra terminada en la cruz del Calvario, eso es permanecer en Él. Entonces muchas veces hay una falsa idea donde dicen: es que permanecer en Él es que me tengo que portar bien y tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro, y total, todo depende de ti. Y llegas a un estado de una frustración tremenda porque vas a fallar. Y como fallaste, vas a pensar: no, pues ya no permanezco en Dios, pues ni para qué oro, pues ni me va a conceder nada porque no estoy permaneciendo en Él. Pero a lo que se refiere aquí es que permanezcas creyendo en lo que Jesús hizo por ti. Después dice, la segunda parte dice:
y si mis palabras permanecen en ti. Entonces miren, desde muy chicos, todos los que estamos aquí hemos escuchado la voz de Dios, porque hemos escuchado predicaciones o alguien nos ha hablado de Dios. Algunos han leído la Biblia, casi nadie, pero de alguna manera hemos oído la voz de Dios. Dentro de esa situación nosotros tenemos libre albedrío. Nosotros o ignoramos la voz de Dios, o somos indiferentes a ella, o la escuchamos y la recibimos y la creemos. Solamente pasan esas dos cosas. Si nosotros en el momento en que recibimos la palabra de Dios, es que eso ya es escuchar la voz de Dios, escuchar a Jesús, es que ya creíste, que ya recibiste a Cristo, que crees que Dios te ama tanto, tanto, que envió a Jesús a morir por ti, y que en eso se manifiesta el amor de Dios, porque tú y yo no nos podíamos salvar en nuestras fuerzas. Por mucho que nos portáramos bien, no nos podemos salvar en nuestras fuerzas. Y Dios nos amó tanto, tanto, que envió a alguien, nuestro Señor Jesucristo, su Hijo amado, que Él sí cumplió toda la ley, y a nosotros en el momento de creer en Él se nos imputó toda la justicia de Él. Así que Dios te ve como si fueras Jesús. Y toda nuestra maldad le pasó a Cristo. Por eso Él fue hecho pecado en la cruz. Entonces, escuchar la voz del Señor, escuchar como oveja de Dios, empieza recibiendo a Cristo. Pero después, una vez que pasa eso, sucede algo maravilloso, porque si leemos 2 Corintios 3:16, una vez que recibes a Cristo, haz de cuenta que la Biblia se te abre de par en par, y empiezas a recibir mucha revelación. 2 Corintios 3:16 dice: pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. Porque la Biblia dice, la gente que no tiene a Cristo y lee la Biblia, no la entienden, dice. Y no la entienden porque tienen que recibir a Cristo para que el Espíritu Santo entre en ellos, y el que nos enseña todas las cosas es el Espíritu Santo. El que me enseña a mí para explicarles a ustedes es el Espíritu Santo. El que les está enseñando en este momento aquí no soy yo, es el Espíritu Santo. Lo que entiendan se los está enseñando el Espíritu Santo y me está usando a mí. Pero el velo se quita, por eso mucha gente, si tienes familia que te rechaza o que dice cosas que tú sabes que están fuera de lugar desde el punto de vista de Dios, simplemente es porque tienen un velo, porque han rechazado el amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero en el momento en que lo reciban, que reciban a Cristo, el velo va a ser quitado y van a entender igual que tú y que yo. En un proceso, ¿verdad? Es un proceso, porque cuando recibes a Cristo es como un bebito en la fe, es como un bebé que conforme se empieza a alimentar va a ir creciendo, va a ir creciendo, va a ir creciendo, va a ir creciendo, pero nadie pasa de bebé a adolescente o de bebé a un viejo en la fe, un adulto en la fe, ¿sí? Es poco a poco. Entonces, ¿pero qué sucede? Ok, ya vemos que Dios nos promete que toda necesidad que tú pongas en sus manos, todo lo que pidas te lo va a dar. Pero ¿quién va a obstaculizar eso? Vamos a leer Juan 10:10. Dice así: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, el ladrón es Satanás. Aún antes de recibir a Cristo, muchas veces se te habló de Cristo a ti y me hablaron a mí de Cristo, y venía la palabra de Dios y Satanás inmediatamente la sacaba de nuestro corazón. Alguien te hablaba de Dios, te hablaba de la palabra de Dios, dices, ay no, pero eso no. Y el diablo siempre te pone cosas y te roba la palabra del corazón. Pero ya como cristiano ya puedes tener a Cristo. Y por ejemplo, podemos venir a una reunión como esta. Y la pregunta es, ¿qué tanto estoy recibiendo yo? ¿Qué tanto yo preparo mi corazón al venir a escuchar la palabra de Dios para que el diablo no me robe la palabra de Dios? Porque yo puedo estar aquí sentado y en mi mente estar en otro lado.
Es mi mente estar, no sé, donde sea, en el teléfono, pensando en un problema, pensando en una situación. Y ya te cuenta que estoy aquí, pero no estoy aquí. Entonces, ¿qué tanto? Entonces, nosotros es muy importante que entendamos que el diablo siempre va a querer robarte la palabra de Dios, porque el máximo, lo más valioso que tenemos nosotros es la palabra de Dios. Porque a través de ella viene el fruto del Espíritu que nos hace vencedores y nos libera de toda situación que el enemigo le habla planeado para destruirte, pero que Dios ha planeado ya la solución para que venzas. Pero esa solución viene aquí, en la palabra de Dios. Entonces, Él siempre ha buscado, Él siempre, todo el tiempo, desde que nazcas de nuevo, hasta que te mueras o hasta que venga el rapto, va a buscar robarte la palabra de Dios. Vamos a leer Marcos 4, 14 al 15. Dice así: el sembrador es el que siembra la palabra. Por ejemplo, en este momento, Dios está sembrando la palabra en tu corazón. Tú tienes una actitud de recibir la palabra, tienes una actitud de descuido, tienes una actitud de indiferencia, te estás durmiendo. Yo no lo sé, ¿verdad? Yo no me estoy durmiendo, pero el punto es, son cosas que nos debemos de preguntar para que antes de venir aquí, ustedes preparen su corazón. Porque Dios los trajo, porque los ama, sabe que van a tener problemas entre semana y los está equipando para la victoria. Pero Satanás quiere destruir ese equipamiento para que entre semana no tengas la victoria y sufras. Y digas, no, es que la vida cristiana, no. Es que el punto es que Dios te está mostrando las maneras de que tomes posesión de lo que Cristo ya logró para ti. Entonces, dice así: el sembrador es el que siembra la palabra. Y ahorita Dios está sembrando la palabra en nuestros corazones. Y estos son los de junto al camino, en quienes se sembró la palabra. Pero después de que la oyen, nosotros estamos escuchando la palabra de Dios. Enseguida viene Satanás y quita la palabra que sembró en sus corazones. Y de muchas maneras la puede quitar. O sea, o vienes cansado, o vienes con sueño, o estás pensando en tus problemas, o caes en incredulidad. No, pues no, yo no creo que sea así. Y ya te quitó la palabra, que es lo que tiene el poder para cambiar tu vida, las circunstancias y darte la victoria en todo. Entonces aquí vemos cómo es bien claro, lo dice en estos versículos, que Satanás siempre quiere robarte la palabra de Dios de una o de otra manera, de manera sutil, casi siempre de manera muy sutil. O sea, porque tú dices, pero es que no es malo esto. Pues no es malo, pero ya no recibiste la revelación de Dios por no estar atento. ¿Sí? Entonces, ¿por qué Satanás quiere hacer eso? Porque lo que Dios quiere es que nosotros contemplemos a Cristo. Contemplemos todo lo que Él ha hecho por nosotros. Contemplar a Cristo es contemplar lo que Él hizo en vida, todo el amor que Él manifestó, todas las personas que se le acercaban, Él no los juzgó, siempre los sanó, siempre los bendijo, siempre los ayudó. A los únicos que Jesús reprendió fueron a los religiosos, la gente que se sentía buena. A eso sí, les dio hasta con la cubeta, porque se sentían buenos, y Jesús les decía, sepulcros blanqueados, que por fuera se sienten que están muy bonitos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de maldad. Y así, cuando somos muy religiosos, podemos vernos a nosotros mismos como muy buenos. Y podemos querer proyectar eso hacia la gente como que somos muy buenos. Pero tenemos que reconocer a los que tenemos a Cristo que dentro de nosotros hay mucha maldad. Pero mientras más religioso seas, no reconoces eso. Y si no lo reconoces, toda tu atención va a estar en juzgar a los demás, pero no en juzgarte a ti. En el aspecto no para condenarte, sino para reconocer lo que Dios ve mal en ti, que Cristo ya pagó.
pero que tú le pidas que te dé de su gracia para vencer eso. Amén. Entonces, contemplar a Cristo es esa situación donde tú empiezas con la palabra de Dios, empiezas a ver de una manera serena, empiezas a meditar, reflexionar en toda la ternura de Cristo cuando vivió, cuando murió, cuando fue crucificado y cuando resucitó. ¿Y dónde estaba después de que resucitó? ¿Y con quién está? ¿Y quién está en Él después de que resucitó? Tú estás en Él. Contemplar todo eso. Todo el tiempo. Eso es lo que el diablo no quiere que hagas. El diablo más quiere que, no, es que mi esposo es esto, es que mi esposa, es que el trabajo, es que el empleo, es que aquí, miras la maldad y juzgas a todo el mundo. Es lo que quiere el diablo y ya te robó la palabra. O nada más ve las circunstancias. Estoy cansado, estoy esto, estoy aquello, y nomás tú. En lugar de contemplar, la vida cristiana es contemplar a Cristo, no es llenarnos de mandamientos. Porque contemplar a Cristo es lo que, como vamos a ver ahorita, es lo que nos va a transformar. Si nosotros empezamos a ver a Cristo a través de su palabra, por ejemplo, la Biblia dice en 1 Pedro 2:24 que por la llaga de Cristo, por su herida fuimos sanados. Y la palabra fuimos está en pasado. Y si nosotros ya tenemos a Cristo, y la Biblia dice que ya fuimos sanados, y nosotros lo creemos, nosotros vamos a orar, Señor, gracias porque yo ya fui sanado. El diablo te va a decir, pero sigues teniendo dolor, sigues estando enfermo, sigues estando achacosa. Bueno, esos son hechos que están pasando, pero la verdad es lo que dice Dios. Y la verdad es que Dios dice que yo fui sanado. Y yo me voy a aferrar a esa verdad. Y tarde que temprano es imparable, la sanidad va a venir. Porque está fundamentada en un nuevo pacto. En el pacto que Cristo hizo con Dios. No en el pacto que tú y yo hacemos. Porque nosotros cometemos demasiados errores. Sino es un pacto que Dios hizo con Cristo. A través del sacrificio de Cristo es el nuevo pacto. Y en ese nuevo pacto se nos promete sanidad para todos los que creamos en el sacrificio de Cristo. Entonces tú empiezas a meditar en esto y empiezas a contemplar lo que es Jesús. Y empieza esto a transformar tu vida cuando tú lo empiezas a creer. Por ejemplo, Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Aquí cuando Pablo escribió esto, hablando del gozo, hablando de que ahorita estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos que nos sorprenden, tiempos de retos que pueden generar cierta ansiedad en nuestra vida, Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre. Cuando Pablo escribió esto, es Filipenses 4:4, él estaba en la cárcel. Él estaba encarcelado, tenía sentencia de muerte, lo iban a matar, hagan de cuenta, está en el corredor de la muerte. Y está diciendo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. ¿Por qué? Porque cuando tú contemplas a Cristo, cuando tú contemplas lo que Él es, lo que Él hizo, dices, oye, si Jesús siendo Dios se hizo hombre, y siendo hombre sufrió muerte de cruz, y muriendo resucitó, y al resucitar está sentado a la diestra de Dios, y junto con Él estoy yo, porque soy cristiano, soy la iglesia, Cristo es la cabeza, nosotros somos su cuerpo. ¿Qué situación problemática no habrá que Él no pueda resolver? Porque yo ya me empiezo a contemplar con Cristo, no empiezo a contemplar mis problemas, me empiezo a contemplar cada día en lo que Él ha hecho, en lo que Él hizo, en todo lo que es Él. Y cuando contemplamos eso a través de su palabra, es inevitable que no venga un regocijo. Entonces, en el Antiguo Testamento, en el libro de Nehemías, dice, porque el gozo del Señor será vuestra fortaleza. Y es el antiguo pacto, que era un pacto diferente, realmente más difícil. Dice, el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Entonces Pablo dice, regocíjate porque no, dice, a veces
no damos en el blanco, porque el regocijo nos dice, no, no te regocijes con tu esposa, o de tu trabajo, o de tu empresa, o de tu dinero, o de lo que tengas. Porque esos son medios de gracia que Dios te da para que los disfrutes. Todas esas cosas Dios te las da para que las disfrutes. Pero el regocijo viene porque te regocijas contemplando a Cristo. De Él viene todo lo demás. Es como cuando hay una tormenta, un huracán, y en el ojo del huracán hay una tranquilidad tan grande. O sea, en el ojo no se mueve, es tranquilo, tranquilo. Pero nomás pasa el ojo, una destrucción de la patada. Es igual, aunque tus circunstancias sean muy adversas. Cuando aprendemos a contemplar a Cristo, a meditar en su palabra, en su ternura, en su amor, en su cuidado, en lo que hizo por nosotros, tú vas a estar tranquilo y con gozo y con regocijo, con problemas o sin problemas, casado o soltero, con dinero o sin dinero, porque tu regocijo no son las cosas externas o temporales, tu regocijo es el Señor, y eso es algo maravilloso. Ahora bien, en Filipenses 4, 6 y 7 dice, por nada estéis afanosos. Fíjense, por nada estéis afanosos. ¿Por qué Dios nos dirá eso? Porque sabe que nosotros nos afanamos, de repente nos llenamos de temor o de ansiedad o de nervios. Y dice Dios, no, por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Dice, ¿hay un problema? Háblalo con Jesús. Mira todo lo que Jesús ya hizo por ti. Mira cómo Jesús vivió aquí en la tierra. ¿A quién le negó un milagro, una bendición, una sanidad o una ayuda? Si vio a la viuda de Naín llorando y levantó a su hijo. No había impuestos, Pedro no tenía para los impuestos y sacó el dinero, ve y pesca, y de un pez sacó para pagar los impuestos de Pedro y de Jesús. Mira su vida, contémplala. Contémplala, por eso aquí te dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y si ya sabes cómo es Jesús, que te ama incondicionalmente y que te quiere proveer, pídeselo en oración y con acción de gracias. O sea, Señor, yo te pido esto y gracias porque lo recibo, porque tú ya proveíste para esta situación desde la cruz del Calvario. Desde la cruz del Calvario. Toda necesidad que tú puedas tener, Él la proveyó desde la cruz del Calvario. Dice el versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, repito, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento no es nuestra paz. Nuestra paz es, ¿traigo dinero en la cartera? Tengo paz. ¿No traigo dinero? Se me va la paz. ¿No tengo ningún problema en la casa? Traigo paz. ¿Tengo problemas en la casa con la esposa y con los hijos o con el esposo? Se me va la paz. ¿No tengo problemas en el trabajo? Tengo paz. Empiezo a tener problemas en el trabajo, se me va la paz. No, así no es. Sino dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Fíjense lo importante. Tu corazón y tu pensamiento está guardado en Cristo. Entonces, en el problema, tú vas a pensar en Cristo. Tú vas a pensar en cuánto te ama a Él. Tú lo vas a contemplar a Él. Tú vas a poner la petición de eso que te está afligiendo en sus manos, con la absoluta certeza que no estás orando para ver si Él te contesta. Estás orando porque Él ya pagó por eso que tú estás pidiendo en la cruz del Calvario. Por eso oras con acción de gracias. Señor, yo pongo esto en tus manos, en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús te doy las gracias, Señor, porque sé que me escuchaste, porque estoy en el nuevo pacto, porque escuchas a todos los que creen. Sin fe no puedes agradar a Dios. Los que creen, y si ya tienes a Cristo. Entonces haz de cuenta que está el problemón. Dios te dice, no te afanes, porque haz de cuenta que Dios te dice, mira,
mira todo lo que he hecho yo por ti. Yo ya pagué por ti todo lo que tenía que pagar y aparte pagué de más. Hay un sobrepago. Todo lo que te está pasando está controlado por mí. Yo conozco cómo va a empezar esto y cómo se va a terminar. Si tú me tienes fe y si tú confías en mí, y también si no tienes fe y si no confías, también sé cómo va a terminar. ¿Qué vas a decidir? Entonces tú tranquilo, confía por favor en mí. Ten fe, contempla lo que he hecho contigo. Contémplame a mí en medio de la situación. Hablando de provisión, Proverbios 10:22 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. O sea, la bendición de Dios es la que te va a enriquecer. Tú créele a Dios, no, es que tengo que ser, sí, hay que movernos, pero creer que la bendición viene de Dios, no de nosotros. Y dice, y no añade tristeza. ¿Cuánta gente no es súper exitosa y su vida está bien destruida? Su matrimonio, su familia, todos sus hijos perdidos, triste, yendo al infierno, muy exitosos. Pero la bendición de Dios es la que te enriquece y no añade tristeza. Y Proverbios 10:6, inciso A, dice, hay bendición sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Fíjense, hay bendición sobre la cabeza del justo, simplemente porque recibiste a Cristo, eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Aquí dice que hay bendición para ti. ¿Qué tienes que hacer? Creerla y declararla. Decir, Señor, gracias, porque hay bendición sobre el justo. Y te levantas en la mañana, sé que me van a pasar muchas cosas buenas en mi vida, porque hay bendición sobre el justo. Y yo soy justo en Cristo Jesús. 2 Corintios 5:21. Hay bendición sobre el justo. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que me falta. Dice Dios que va a suplir todo, no algunas cosas. Todo y todo es todo. Todo lo que te falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y las riquezas en gloria en Cristo Jesús, ¿sabes qué? Son tu herencia y son mi herencia. Las riquezas en gloria, aparte de ser nuestra herencia, son inagotables. Son infinitas. Por eso el diablo no quiere que contemples a Jesús, ni que contemples esto, para que te estés mordiendo las uñas de temor, de estrés y de preocupación, preguntándote, ¿cómo le voy a hacer? Y Dios viene a abrazarte, Jesús a decirte, ten fe y confía en mí. Medita en la palabra, medita en la predicación y permite que te hable. Entiende que la vida cristiana es una vida donde vas a vivir a través de la fe, pero vas a vivir contemplándome a mí, mirándome a mí atentamente, y vas a poner todos los problemas en mis manos y yo les voy a dar solución. Entonces, ¿qué pasa? Si la palabra de Dios no permanece en nosotros, ya soy cristiano, tengo a Cristo, pero si la palabra de Dios no permanece en nosotros, pues el diablo nos va a zarandear como le da su regalada gana. Porque en medio de los problemas, en lugar de estar gozoso, vas a estar triste porque tienes un problema. En lugar de creerle a Dios y orar para que Él destruya por completo ese problema que ya está destruido. Porque nosotros, los cristianos, oramos desde la victoria, no por la victoria. Oramos desde la victoria porque Cristo ya nos dio la victoria en la cruz del Calvario. Entonces, Satanás sabe que toda nuestra fuerza, luz, poder, alegría y gozo viene de contemplar a Cristo, que está aquí, y que si hace algo para distraernos de esto, obviamente vamos a perder fuerza, poder, luz, y las cosas que ya son nuestras, no vamos a tener la capacidad, por nuestro distanciamiento de Dios, de poderlas obtener. Segunda de Corintios 3:18 dice así, por tanto, nosotros todos, dice, mirando a cara descubierta, esto está hermosísimo, mirando a cara descubierta es mirando a Cristo. ¿Dónde lo ves? En la palabra, lo que te dice aquí. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor Jesús, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. O sea, Dios nos dice,
mirando a cara descubierta la gloria de Cristo, mientras tú te prestes a leer la Biblia, a meditar, a escuchar predicaciones de la gracia, a orar, a creer, a alimentarte espiritualmente, hazte cuenta que estás mirando la gloria de Cristo. Y mirar la gloria de Cristo, porque cuando tú ves esto, aquí se refleja Jesús, aquí está. Toda la bondad con los enfermos, todo lo que hizo cuando estaba aquí, todo lo que hizo en su pasión por ti, por mí, todo lo que hizo cuando fue crucificado por ti y por mí, cómo está ahorita en el lugar y en la posición más alta que nadie puede tener. Nadie está más arriba que Cristo. Y tú estás con Él. Y yo también. Entonces, cuando nosotros miramos todo esto, esto refleja a Cristo, nosotros vamos a ser transformados de gloria en gloria en la medida que veamos, este es el espejo. Mientras más lo veamos, más vamos a ser transformados. Más y más y más y más. Y entonces, mientras más camines así de esta manera, más vamos a reflejar a Cristo. Mientras menos caminemos de esta manera, menos vamos a reflejar a Cristo. Y vamos a estar angustiados, temerosos, enojados, maldicientes. O sea, somos cristianos, pero estamos lejos del espejo, lejos de contemplar a Cristo. Y nos contemplamos a nosotros mismos, contemplamos la maldad de los demás, contemplamos el fracaso de los demás, nuestros propios fracasos, contemplamos nuestras propias fuerzas, juzgamos a todo el mundo y vivimos una vida cristiana bien triste y en derrota. Entonces, en Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y es maravilloso porque, dice Juan, contemplamos a Jesús y vimos su gloria. ¿Dónde podemos contemplar nosotros a Jesús? Aquí. Y aquí vemos la gloria de Él. Y la gloria de Cristo es que no hay nadie más poderoso que Él. Y para nuestra bendición, habita en tu corazón y habita en mi corazón. A Jesús nada lo intimida, ni tiene miedo de nada. Y tú puedes recurrir a Él en cualquier momento porque está dentro de ti. Decirle, Señor, ¿sabes qué? Tengo miedo de esto, ¿sabes qué? Tengo lo otro. Él va a estar ahí, te va a sacar adelante. Te va a sacar adelante. Contempla su gloria, todo lo que Él es. En Juan 17:24 dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. O sea, ya dice el Señor, yo quiero que mis discípulos vean mi gloria, Padre. ¿En qué aspecto? ¿En cuántas cosas no hemos visto la gloria de Dios nosotros? ¿Cuántas bendiciones no hemos recibido? Por causa de Cristo, no por causa de nosotros. Y acuérdate, Cristo está sentado en el lugar más alto. La Biblia dice en Efesios que Dios lo puso por encima de principados, potestades, autoridades, señoríos, sobre todo nombre que se nombra, y nada está por encima de Él. Y todos sus enemigos están por debajo de de sus pies. Y tú estás con Él. Entonces dice Jesús, contempla mi gloria. Y tú estás conmigo. Te cuenta que hay un desfile y tú estás ahí con el presidente, sentado ahí con él. Y te dice, todo lo mío es tuyo. Pero estar con Cristo es mucho mejor que estar con el presidente. Amén. Y todo esto viene de contemplarlo a Él. El Salmo 34:5 dice, los que miraron a Él fueron alumbrados. Los que miraron a Jesús, los que miran a Dios, van a ser alumbrados. O sea, Dios dice, mira a Cristo de una manera profunda, de una manera reflexiva, de una manera de que puedas entender su ternura, su amor, su protección y su provisión por ti y de todo lo que Él es capaz de hacer por ti, que ya lo hizo. Mira en profundidad todo el afecto que Él tiene. Por eso dice, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados.
Dios te promete que jamás serás avergonzado. Pero hay que aprender a contemplar a Cristo. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? ¿Qué podemos concluir de todo esto? Permanecer en Él es contemplarlo a Él. Al contemplarlo a Él, dice, podemos concluir que el objetivo de nuestra vida es mirar al que promete y no meramente mirar sus promesas. El objetivo de nuestra vida es mirar al bendito Señor Jesús y no mirar sus bendiciones, porque esas llegan solas. El objetivo de nuestra vida es contemplar a Cristo, porque eso es lo que trae el mayor regocijo que jamás vamos a experimentar aquí, que lo vamos a experimentar en la eternidad. Pero aquí el máximo regocijo que podemos tener es contemplarlo a Él. Y todo lo demás viene por añadidura. Contemplarlo a Él es estar en el centro del huracán. Por mucho que se esté haciendo pedazos el mundo, tú vas a estar guardado y protegido. ¿Por qué? Pero pastor, el mundo se está, mire, está loco. Así me dicen a mí personas, ¿no? En el trabajo. Es que la recesión, que esto, que lo otro. Sí, pero nosotros no somos del mundo. En el mundo está de mal y peor. Pero nosotros no somos del mundo, somos de Cristo. Y todo esto que acabamos de ver hoy, cuando aprendamos a contemplarlo y le pidamos a Dios que nos ayude a contemplarlo y a permanecer en Él, se va a ir dando. La Biblia dice, antes de que clamen, yo sé lo que van a pedir y yo se los concedo. Y como Cristo ya murió por todas las cosas que vamos a necesitar, tú y yo oramos desde la victoria, no por la victoria. Todo lo que vayas a pedir ya lo tienes. Cristo ya pagó por ello. Lo único que tienes que hacer es creerlo. ¿Quién te dice que no? El diablo. El diablo te dice que no. El diablo te engaña y te dice muchas mentiras. Pero el objetivo de esto, el objetivo de esta tarde es eso. Que nosotros podamos ir y entender que permanecer, que el objetivo de Dios es que permanezcamos contemplando a Cristo y todo lo demás se va a arreglar. Y el objetivo del diablo es que ya tienes a Cristo, bueno, que ya no lo contemples. Para que vivas una vida de derrota, de tristeza, de fracaso y de frustración. Amén. Vamos a orar.